noches y bienvenidos al curso de gestión de costos financieros. Vamos a iniciar con la grabación y la presentación del docente, ¿no? En esta oportunidad, Guillermo Bayona Carazas es mi nombre, ¿ok? Voy a ser el docente del curso en este bloque 2020-2210, ¿ok? Brevemente me presento, soy ingeniero industrial de profesión, magíster en administración estratégica, ¿ok? Y vengo estudiando un doctorado en administración estratégica también. Adicionalmente, tengo experiencia laboral de más de 17 años en el sector financiero, ¿no? En este caso en el grupo Credit Corp. Como docente, pues ya tengo 3 años cumplidos, ya voy por mi cuarto año, de los cuales 2 años vengo ejerciendo la labor docente en esta institución, la Universidad Continental. Bien. Pues este curso, como ustedes saben, si han leído ya el sílabus, es un curso del sexto ciclo, ¿verdad? Es un curso del sexto ciclo. Por el tiempo que tenemos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son 8 sesiones de hora y media cada uno. Es muy corto. No permite un desarrollo más amplio que en realidad amerita, porque hay mucho material para estudiar en este curso. Entonces, es lo primero que quisiera resaltar es que ustedes son los protagonistas de su aprendizaje. El profesor, o en este caso mi persona, básicamente yo soy un guía, un facilitador, ¿no? De repente por ahí consultas, pero ustedes son los principales protagonistas de su aprendizaje. Van a tener que leer las lecturas, van a tener que venir preparados a clase. Para hacer sus productos académicos van a tener que consultar la literatura, ¿ok? Y bueno, al docente solamente de repente preguntarle lo necesario, ¿no? Porque no hay tiempo para mucho, ¿no? De hecho, eso también les debe pasar en los demás cursos. Entonces, ustedes tienen que estar en contacto con el contenido, con el material, ¿no? Desde ya el material está en el aula virtual, ¿no? Si se han dado el trabajo de buscar, hay una sección en videoclases y conferencias, o en videoclases, y entre usted ahí en la parte final está el material, ¿no? Son las 8 sesiones. Adicionalmente, yo les he dejado un link en el foro de novedades y consultas, que es el medio oficial de comunicación, el foro de novedades y consultas. Ahí yo voy a mantener comunicación con ustedes. Les he dejado también indicaciones sobre una dirección para poder entrar al Drive de Google, ¿ok? Y otra para entrar al chat de Hangout, ¿no? El chat de Hangout nos va a servir a nosotros para tener una comunicación más fluida y, digamos, el correo o el foro no es tan fluida. Usted deja un mensaje y yo les contesto solamente a la hora, a las 2 horas, ¿no? Pero el chat de Hangout es casi instantáneo, ¿no? Entonces, por eso también les estoy dejando esa dirección. Todas las indicaciones siempre se las voy a poner en el foro de novedades y consultas, ¿ok? Ahí están las indicaciones que les he dejado para esta clase, la bienvenida, mi persona, presentación de mi persona, etcétera, ¿no? Entonces siempre mantengan leyéndose por lo menos una vez al día ese foro para mantenerse informados, ¿ok? Dado que no tenemos mucho tiempo, la hora y media se va volando, pero hay que tocar temas indispensables, como por ejemplo el sílabus, ¿ok? El contenido del curso. Rápidamente vamos a pasar a ver el sílabus para explicarles de qué trata este curso. A ver si me permiten, vamos a bajar la presentación primero y ahora voy a subir el sílabus. El sílabus está en PDF, ¿no? Acá está, listo. Al final ustedes, si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer llegar. Pueden abrir el micrófono si gustan por el chat. Muy jóvenes, rápidamente el sílabus, ¿no? Este curso, pues, como les dije al inicio, es una asignatura obligatoria, ¿no? Tiene como requisito haber por lo menos cursado 80 créditos, ¿ok? Bueno, está, digamos, estructurado en 4 unidades, ¿no? La primera trata de un poco la función financiera de la empresa, ¿no? La empresa, su entorno.
el análisis de situación financiera, ¿no? Acá tiene que ver bastante los estados financieros, ¿no? Y entra en el producto académico número 1, que ustedes tienen que presentar el día 3 de marzo, ¿ok? Ahí están los puntos. En la segunda unidad, pues tenemos creación de valor y proyectos y proyección de estados financieros, ¿no? Acá vamos a ver un poco lo que es DuPont, ¿ok? Análisis de indicadores con DuPont, análisis de la empresa con DuPont, análisis de DuPont. Luego, en la unidad 3 vamos a ver estructura de capital, cómo financiarse, cuál es el costo de financiamiento y cuáles son los instrumentos financieros que se puede usar para conseguir los fondos que la empresa requiere, ¿no? Vamos a ver rápidamente el costo promedio ponderado y el método de valorización campo, ¿no? Entre otros conceptos, como el apalancamiento financiero y temas de política de dividendos, entre otros. Y finalmente, en la unidad 4 vamos a ver análisis de costos, ¿no? Análisis de costos, vamos a ver un poco lo que es costo, volumen, beneficio, punto de equilibrio, costos, ¿ok? Y toma decisiones a corto plazo y gerencia estratégica de costo. Básicamente, la parte de costos del curso. ¿Okay? Hay mucho material, hay libros en el aula virtual, ustedes pueden leer antes de clase, incluso yo ya les voy a ir dejando material para que lean puntual, pero digamos, se debe tratar de leer más de eso, ¿no? Con respecto a las evaluaciones, sí es muy importante tocar el tema de las evaluaciones. Es un aspecto crítico, ¿no? En modalidad distancia, ¿okay? Tenemos los tres productos académicos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. El 2 es equivalente al examen parcial, ¿ok? Y el examen final, que es un examen asíncrono que se toma en una determinada fecha, ¿no? 2 horas, hora y media, dependiendo del contenido, pero usted y el examen en una determinada fecha y en un tiempo determinado, asíncrono, ¿no? Con obviamente las indicaciones respectivas. El consolidado 1, 2 y 3 son trabajos en su mayoría individuales o uno de ellos va a ser colaborativo. Mayormente el colaborativo siempre es el último, ¿no? Para darle chance a que ustedes se conozcan durante el tiempo, digamos, en clases. El primero y el segundo son individuales, deberían presentarlos de forma individual con las instrucciones, de acuerdo a las instrucciones que se les da. ¿Ok? Eso en cuanto a las evaluaciones, los pesos están ahí asignados, ¿no? Todos tienen un peso ya determinado, entonces ya ustedes tienen que ver, obviamente, cuánto es lo que pesa cada nota, ¿no? Y para poder sacar su promedio, ahí también está la fórmula. También es importante que quede la evaluación diagnóstica, la evaluación de entrada. Pese a que no tiene un peso y no tiene notas, sí es importante que la den para que ustedes mismos midan su nivel de conocimiento con el que llegan al curso, ¿no? Sé mucho, sé poco, sé más o menos, ¿no? Ustedes puedan medir qué tan bien conocen el curso o los conceptos del curso o de repente alguna situación problemática que enfrenten, ¿no? Como un ejercicio. Entonces es una manera de medirse, ¿ya? Todos los productos académicos tienen una fecha de entrega. Sobre esa fecha de entrega le dan 3 días más adicionales para aquellos que no puedan entregarlo con un descuento de puntos, ¿no? Normalmente se descuenta 2 puntos, ¿ok? Y los trabajos colaborativos son colaborativos. No los trabajos colaborativos también se descuenta un puntaje por ese motivo, ¿no? ¿Ok? Por favor, cierre su micrófono, señor Flores. Ok, creo que se le... Bien, eso en cuanto a la evaluación. Lo que sí quiero dejar bien claro, jóvenes, por favor, ahí se sienten en aula, bien claro, por favor, desde ahora, ¿no? Como dicen las indicaciones claras. La nota del consolidado es la nota que ustedes van a obtener de acuerdo, obviamente, a la rúbrica de evaluación o al puntaje asignado, ¿ya? Pero ¿en qué casos usted podría obtener un 0, por ejemplo? Si es que usted no cumple con alguna de las indicaciones. Por ejemplo, le piden hacerlo en Excel y usted lo hace en PDF o en Word. En ese caso, 0. ¿Por qué no cumple la indicación? ¿Ok? Mayormente los trabajos se presentan en Excel. Casi, no, en realidad no, siempre.
no mayormente, siempre. Entonces, en la indicación Brad dice claramente, trabajo presentado en Excel. Usted lo presentó en Word, lo siento, no hay lugar a reclamo, ¿ya? Si presenta otro trabajo y se equivocó, también, no hay lugar a reclamo, se le pone cero. Si usted lo puso en otra unidad, de repente era en la unidad 1, lo puso en la 2, o era en la 2 y la puso en la 3, no estuvo su trabajo en el momento. Tampoco no hay nota. ¿Ok? Si usted no pudo subir su trabajo porque se puso a subirlo 5 minutos antes de las 12 y le ganó la hora y el internet se lentió, no lo subió y me lo mandó al correo, yo no lo puedo evaluar o corregir por correo, porque la universidad a nosotros nos prohíbe corregir trabajos enviados por correo. Todo trabajo es evidencia en el aula virtual. También tendría que ser. O sea, para evitarnos, ¿no?, cualquier tipo de problemas, estoy dejando en claro cómo se trabaja. También la forma de corrección, yo corrijo exámenes, bajo el bloque, reviso todos los exámenes, si encuentro similitudes entre exámenes, entre consolidados, entre productos académicos, los separo. Todos los que son similares o iguales, ¿no? Ojo, similares es el mismo formato, la misma letra, el problema, las mismas, o sea, el mismo desarrollo o de repente la misma explicación, ¿no? Es imposible que dos personas piensen igualito y escriban igualito, eso es imposible, ¿no? Algunos incluso he visto casos en los que me presentan el mismo trabajo, solamente que le cambian el color o le cambian el fondo, ¿no? Pero eso se salta a la vista. Cuando se revisa los trabajos en bloque, salta a la vista. Ya, por eso les pido, por favor, para que no haya problemas, cada uno resuelva su trabajo y evite, digamos, copiar, tampoco evite prestar. O sea, si préstame para revisar, lo quiero comparar, no haga eso porque de repente su compañero puede hacer un copy-page y al final no se da cuenta, presenta el mismo trabajo que usted y luego se da con la sorpresa de que lo copiaron, ¿no? Cada trabajo es personal y único, ¿ya? Si es que hay similitudes o copia, eso se anula, ¿no? Y si se anula, tiene cero. Ya, eso también está establecido en el reglamento de la universidad. Bien, dicho esto, espero que haya quedado clarito para no haya problemas. Vamos a entonces continuar con el curso. Sí, ya está todo abarcado, todo lo que quería decir. No sé si hasta acá hay una consulta, duda. Profesor, buenas noches. La consulta es, ¿los foros tienen el punto adicional, tan igual como las Muchas gracias por la autoevaluaciones? pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Me permite también aclarar. Durante el transcurso del desarrollo del curso, ustedes en cada unidad van a tener un foro formativo y una autoevaluación, ¿ok? Hay muchos alumnos que no le dan importancia a esto, porque prácticamente yo veo que ni la mitad llega a participar en los foros, cuando deberían participar todos porque esto les permite a ustedes levantar nota. Cuando usted participa en un foro formativo o una autoevaluación y saca 16 o más, ¿ok? Eso es un punto adicional a su producto académico, ¿no? Entonces, si tiene un punto, si tiene 16 en la autoevaluación, ya tiene un punto más. Y si tiene 16 o más en el foro formativo, tiene otro punto más. O sea, podría subir hasta 2 puntos en el producto académico, ¿no? Cosa que hay muchos alumnos que lo desaprovechan, ¿ok? Entonces, recomendación, haga todos los foros formativos de las 4 unidades y también participe en las 4 autoevaluaciones, ¿ya? Porque eso también refuerza su aprendizaje, ¿ok? Usted se mide, ¿qué tan bien estoy? ¿Cómo voy? ¿No? Y aprende más. Entonces es una buena pregunta que hace el señor José Pacheco y me permite aclarar. Participen, por favor, en las autoevaluaciones y en los foros formativos de las 4 unidades. Ya, si bien es cierto, la 4ª unidad de repente ya no suma, pero sí les ayuda a aprender más. La primera, segunda y tercera unidad sí les va a servir para sumar puntos en el producto académico. ¿Ok? Y levantar nota, pues, ¿no? Así estén bien, igual.
Siempre es, nunca está de más unos puntos adicionales. Muy bien, ¿alguna otra consulta sobre esto? Buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches, señor. ¿Está actualizado el peso de los productos académicos? Porque siempre se ha llevado, bueno, 20, 25, 20 y 35. No sé si Ya, está actualizado. ya, muy bien. Eso también es otra buena pregunta. A veces me mandan el sílabus y sí, pues a veces sí sucede que no está actualizado. Entonces, ¿en dónde se ve eso? En el banner, ¿no? En el banner. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen acceso a su banner, donde se cuelgan las notas, ¿no? Ahorita debe estar vacío, pero allí, por ejemplo, salen los pesos de cada componente, ¿no? En el banner. Entonces, a ver, voy a ver si yo puedo ingresar ahorita al banner y ver los pesos, porque al final de cuentas ahí es donde se multiplica, ¿no? A ver, vamos a entrar al banner, notas, registro de notas. A ver, gestión de costos financieros. Ya, acá está. Creo que estamos acá. A ver, voy a abrir uno de los horarios. Componentes. Ok, a ver, acá tengo. No sé si está. Acá tengo, a ver. Consolidado 1, 15%. Consolidado 25%. Consolidado, o producto académico, ¿no? Producto académico debe ser. Claro. 15, 25, 15 y 45. Coincide, ¿verdad? 15 sí coincide. Este de acá después, el que está en pantalla, ¿no? A ver. Sí. Es tal cual está en el banner. Es tal cual está en el banner. Ahí están los pesos. ¿Ya? Así es. Sí, y suman 100, ¿no? 30 más 70, 100, está bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Adicional. Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, dudas, vamos a ingresar a nuestra clase. No sé si leyeron la indicación que les dejé a inicio de semana en el aula, en el foro de novedades y consultas. ¿Qué decía la indicación con respecto a la lectura? Les dejé una lectura. ¿Alguien la leyó? Sí, repasemos el capítulo 1 y capítulo 2. Muy bien, señor Borda. Muy bien. ¿Alguien más aparte del señor Borda? Siempre tienen que estar leyendo el foro de novedades y consultas. Como le digo, tenemos muy poco tiempo para abarcar los temas del sílabus y nos va a ayudar bastante que ustedes vengan leyendo, ¿no? Porque podemos discutir directamente y ya no estoy yo comentando cosas como algo nuevo, ¿no? En realidad, muchas de las cosas que se comentan, salvo los ejercicios, se pueden aprender leyendo, ¿no? Acá no vamos a inventar la pólvora porque todo está en los libros. Entonces, es muy importante que ustedes vengan leyendo. A ver, vamos a entrar a nuestra clase el día de hoy. Bien. Vamos a empezar por el resultado del aprendizaje de la asignatura. Significa qué cosa es lo que ustedes deberían de salir aprendiendo luego de finalizar esta materia, esta asignatura, ¿no? Entonces, lo que acá ustedes tienen que aprender es el rol, ¿no?, que juega el gerente financiero digamos, en el análisis de costos, ¿no? Costos financieros de la empresa, ¿ok? De tal manera que pueda diagnosticar una situación, pueda hacer un análisis a través de la lectura de los estados financieros,
¿no? Y también a través de la evaluación de las diversas fuentes de financiamiento y también su forma de inversión, ¿ok? De tal manera que se busque maximizar el beneficio de la empresa y de los accionistas, ¿no? Ese es finalmente el rol. Lo que busca es maximizar el beneficio de los accionistas y también incrementar el valor de la empresa. ¿Cómo se incrementa el valor de la empresa? ¿O cómo se mide que una empresa está incrementando su valor? A través de las acciones, ¿verdad? Cuando las acciones aumentan, ¿no? Las acciones de una empresa aumentan es porque la empresa vale más, ¿no? Bien. Con respecto al resultado de aprendizaje de esta unidad, de la primera unidad, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la función financiera de la empresa, un poco el entorno macroeconómico en el que se desenvuelve, los mercados financieros, así como el análisis de estados y ratios financieros, ¿no? ¿Para qué? Para analizar, ¿no? La situación de la empresa, la situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante en esta primera parte que ustedes, con los insumos que son los estados financieros, aprendan a diagnosticar la situación de la empresa, ver cuál es la situación financiera de la empresa, ¿ok? Entonces vamos a ver conceptos como administración financiera, las implicancias, los mercados financieros, ¿no? Y la relación que deben tener con la empresa. Los instrumentos, los principales instrumentos financieros de corto y largo plazo, ¿no? Y también, pues, vamos a conocer los principales estados financieros y sus características. Dicho sea de paso, el producto académico es casualmente la construcción de un estado o de dos estados financieros con los datos. O sea, le dan los datos desordenados y ustedes tienen que armarlo, ¿no? Armarlo y cuadrarlo, ¿ok? Y luego hacer un análisis, o sea, construir los ratios financieros, que ahora le vamos a explicar, y hacer un análisis, ¿no? ¿Qué significa cada ratio? De acuerdo a las indicaciones que da la teoría, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, liquidez mayor a 1, ¿no? Solvencia, etcétera, ¿no? Entonces, en los grandes grupos de ratios, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? Y finalmente, pues dar un diagnóstico. Esa es la idea de esta primera parte, digamos, lo que ustedes deben de poder hacer al finalizar. Bien, miren, la primera parte es teórica. Entonces, yo quisiera un poco, más que explicarle y hacer un monólogo, nos vamos a tomar más o menos la mitad de la clase hablando de esta parte teórica, pero la otra mitad quisiera hablar de ratios financieros y de estados financieros, porque es lo que viene en el producto académico, ¿no? Entonces, para darle más espacio a eso, a esa parte, hablar de repente un poco menos de la parte teórica, porque es algo que ustedes pueden leer, no sin dejar de reflexionar, ¿no? Por eso quisiera yo, o les dije también que lean para poder, para que puedan entender de qué trata, pues, esta parte, ¿no? Entonces, no sé si el señor Borda nos puede comentar algo de lo que ha leído, por ejemplo. ¿Qué cosa entendió de la lectura? Ya que menciona que yo, ¿no? Señor Borda, de repente por ahí nos puede comentar algo. Había preguntas que les puse, ¿no? ¿Qué cosas son las finanzas primero, no? Eh, ¿Cuáles son las actividades del gerente financiero? ¿Cuáles son las metas de la empresa? ¿Qué busca una empresa, no? Y hablemos también de los mercados financieros. ¿Cuáles son los principales mercados financieros y para qué sirven? A ver, empezamos con qué cosas son, por ejemplo, las finanzas, ¿no? ¿Qué es la finanza? ¿Qué entiende por finanzas? O no sé, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de los alumnos que están en clase, no solamente el señor. Reducir costos, ¿ok? ¿Qué entiende por finanzas? Reducir costos, muy bien, puede ser, pero es parte, ¿no? Es parte. El trato de los costos que busca finalmente, cuando uno reduce costos, que buscas agrandar o, vamos a decir, aumentar las utilidades, ¿no? Cuando uno busca reducir costos,
En realidad, claro, busca incrementar utilidades, ¿no? Pero, ¿qué cosa es entonces, para nosotros, primero, antes que nada, empecemos por lo principal? ¿Qué cosa es? Porque este es un curso de finanzas, en realidad, ¿no? Pero se llama gestión de costos financieros. ¿Qué cosas son las finanzas? ¿De qué tratan las finanzas? Por ahí dice el señor, habla de dinero, ¿no? Sí, el movimiento del dinero, señor Taipe. Administrar los recursos de manera que se aumenten las utilidades en beneficio de los accionistas. Exacto, también. Administrar los recursos, pues es el dinero, los activos, las cuentas por cobrar, los pasivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es la meta o la finalidad. La finalidad de la empresa es maximizar la riqueza, ¿no? Maximizar la riqueza de los accionistas. Suena un poco feo, pero finalmente eso es, ¿no? ¿Cómo se maximiza eso? Pues incrementando el precio de las acciones, ¿no? Se incrementa el precio de las acciones en la acción, el valor de la acción, ¿no? Que es en realidad la utilidad de la empresa dividida entre el número de acciones, ¿no? En un periodo determinado. Entonces, esa es la finalidad, simplemente maximizar el valor de la empresa, crear valor, ¿ok? Entonces, el gerente financiero, que puede o no ser un profesional, puede ser el contador incluso de una empresa, tiene esa finalidad, ese es su objetivo. Dice el señor Aguirre, administrar y hacer que más eficientes los ingresos de la empresa. Tiene que ver con el dinero, exacto. Tiene que ver mucho. El dinero es un recurso de la empresa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la parte financiera, pues ve justamente el tema de los ingresos, los flujos de efectivo. La parte contable ve más el análisis, ¿no? La parte contable ve más la parte de la producción de los distintos reportes, ¿no? Que nos permitan hacer el análisis, ¿ok? De la situación financiera. Eso es la parte contable, ¿no? Y la parte financiera, pues ve la parte de los flujos, ¿no? Los flujos de caja que permitan cumplir con las obligaciones de la empresa, pagar a los acreedores, pagar a los accionistas, ¿ok? Las inversiones, ¿no? Eso es lo que busca la parte financiera, ¿ok? Entonces, eso es, pero en definición, pues, las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Eso es, si lo resumimos, es eso, ¿no? Y cada área de la empresa tiene una relación con las finanzas. O sea, no es solamente el gerente financiero, todos hacen finanzas en realidad, porque todos manejan recursos dentro de una empresa, ¿no? Y si tú eres jefe de recursos humanos, tienes que contratar personal, ¿no? Y tienes, pues, una partida, ¿no? Que te dan para poder contratar y poder, digamos, contratar al mejor personal, ¿no? Entonces tienes que, de alguna manera, estar relacionado con las finanzas, ¿ok? Eso en términos empresariales, ¿no? En términos personales, bueno, yo diría que tiene que ver con cómo vas a ahorrar, cómo vas a gastar tu plata o cómo vas a invertir tu plata, ¿no? Que es similar a lo que se hace en la empresa también. Con la diferencia, pues, en que en la empresa lo que se busca es incrementar, ¿no? O incrementar el dinero que se le da a los inversionistas, ¿no? Obtener utilidad, ¿no? Reinvertir las ganancias, ¿no? O distribuirlas, ¿no? Cuando se hace distribución de utilidades, por ejemplo. Bien. Continuamos, a ver, ¿qué más? Bueno, acá tenemos rápidamente cuáles son las funciones financieras, ¿no? Básicamente, la planeación, las decisiones y financiamiento e inversión, ¿no? ¿De dónde sacas la plata y en qué la pones? ¿En qué la inviertes? ¿No? Y luego administrar adecuadamente ya los activos y los pasivos, ¿no? Que son las deudas y los recursos que has obtenido. Lo que se busca básicamente es, pues, alcanzar la productividad en el manejo del dinero, ¿no? Para generar utilidades.
¿ok? Para generar utilidades. Ojo que el incrementar utilidades no necesariamente significa maximizar el valor de la empresa, ¿no? No necesariamente. ¿Ok? Porque no olviden que en una empresa no todo es dinero, no todo es efectivo. ¿Ya? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Bien. Es diferente maximizar utilidades que maximizar el valor de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de las finanzas, que es el arte de manejar los recursos, ¿no? El dinero. ¿Ok? Y bueno, para esto obviamente tiene que existir una empresa. Y una empresa existe cuando hay una necesidad insatisfecha, ¿no? Que permite, a través de un producto o un servicio, satisfacerla generando una rentabilidad, una ganancia. ¿Ok? Bien. Algo muy importante también dentro de las funciones del gerente financiero, que es bueno que lo sepan, el gerente financiero permanentemente está tomando decisiones. Las decisiones que toma un gerente financiero son casualmente para incrementar el valor de la empresa, ¿no? Busca al final incrementar el valor de la empresa, ¿ok? ¿Y cómo las incrementa? Cuando incrementa el precio de las acciones. Pero no es tan fácil, o sea, el tomar decisiones siempre incurre en un riesgo, ¿ok? Porque cuando uno busca una rentabilidad, siempre tiene que asumir un riesgo, ¿no? Y este es un principio básico de las finanzas, ¿no? Todo riesgo o toda rentabilidad conlleva un riesgo. A mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? No sé si han escuchado eso. Tú puedes ganar más si te arriesgas más, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando uno toma buenas decisiones con un riesgo adecuado, lo que finalmente logra es crear valor, ¿no? Crecimiento sostenido en el tiempo, ¿ok? Y pues obviamente incrementa valor de la empresa y valor para los accionistas, ¿ya? ¿Qué sucede? Que a los accionistas no les gusta el riesgo, pues, ¿no? No les gusta el riesgo. Normalmente el accionista es averso al riesgo. Entonces, cuando él toma un riesgo, exige también una rentabilidad. Tiene una contrapartida, ¿no? ¿Ok? Entonces, por naturaleza, un accionista es averso al riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, para que tú, como gerente financiero, convenzas al accionista de que invierte en tal o cual alternativa, pues tienes que, a su vez, darle la contraparte, ¿no? Vas a invertir o vas a arriesgar, pero también vas a ganar, ¿no? Y si hay un buen análisis, finalmente sucede, ¿no? Por lo tanto, eso se ve en un mejor, el incremento del valor de la acción, el incremento del valor de la empresa. En algunos casos, dice el señor Aguirre, claro, no en todos. Es que realmente ahí tiene que, vamos a decir, que tiene que haber, por un lado, un gerente inteligente, claro, un gerente que tenga una lectura adecuada de los riesgos, ¿no? Porque si no hay una lectura adecuada, obviamente podría cometer algún tipo de error y eso le conllevaría, pues, a pérdidas, ¿no? Mire que el precio de la acción normalmente puede variar por dos motivos, ¿no? O por el flujo efectivo o por el riesgo. ¿Sabían eso? ¿No? O sea, el precio de la acción puede variar o porque varía el flujo efectivo o porque varía el riesgo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, a ver. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando en alguna oportunidad Ronaldo, por ejemplo, sacó la Coca-Cola ¿no? que tenía enfrente y la botó y puso agua, ¿no? Entonces, lo que comunicaba a los consumidores era no consuman esto, ¿no? ¿Qué pasó? Con las acciones de Coca-Cola se dieron abajo, ¿no? Se perdieron no sé cuántos millones. Ahí, por ejemplo, esa actitud que tomó Ronaldo, ¿sobre qué tenía incidencia? ¿Sobre el riesgo o sobre el flujo de la empresa? Para que se caiga el valor de las acciones. Sobre el flujo, ¿no? Porque la gente ya no iba a consumir o iba a dejar de consumir. Entonces,
automáticamente, cuando el flujo varía o cae, también cae el valor de la acción y se pierde valor. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay otra situación? Por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Saben que él era el dueño de Apple, gerente, el CEO de Apple, y en alguna oportunidad se enfermó y pidió una licencia, ¿no? Entonces le dieron la licencia, dejó la gerencia y se fue pues a su casa, ¿no? A tratarse, y pusieron a otra persona. En ese momento cayó también el valor de las acciones de Apple, ¿no? ¿Por qué creen que cayó el valor de las acciones de Apple? ¿Por el riesgo o por el flujo de caja? Flujo efectivo. Por el riesgo, ¿verdad? Claro, porque iba a venir otra persona nueva, así es, que no sabían cómo iba a manejar la situación de la empresa, ¿no? Y pues los accionistas estaban temerosos, ¿no? Entonces, en general, y también no solamente los accionistas, los stakeholders, ¿no? Los stakeholders que son clientes, acreedores, etcétera, ¿no? Todas digamos, la comunidad relacionada. Así es, inestabilidad, ¿no? Riesgo, ¿no? Inestabilidad es sinónimo de riesgo también. Entonces se dan cuenta, entonces también caen las acciones. Entonces se dan cuenta que las acciones pueden caer o por flujo efectivo, variación, o por el riesgo percibido, ¿ya? Es importante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. Continuemos. Bien, vamos a leer un poco esto. Eh, quiero controlar bien la hora porque no quiero que nos falte tiempo. Son 9, casi 40, ¿no? Tenemos 20 más 30, 50 minutos. Ok. Bien, estas cosas incluso las podemos leer, ¿no? O sea, no hay necesidad de explicarlas, ustedes las entienden leyéndolas. Pero la idea fundamental es la maximización del beneficio o el incremento del patrimonio de los accionistas. Esa es finalmente la función financiera de la empresa. ¿Ok? Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Se pueden decir, bueno, cuáles son las principales funciones, en este caso, de la administración financiera. Tienes que planificar, tienes que analizar, eso sí, ¿no? Tienes que tomar decisiones, financiamiento e inversión, ¿no? ¿De dónde sacas la plata? Tienes que hacer un análisis de costos, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Y en qué inviertes esa plata? ¿No? O sea, ¿qué vas a comprar? ¿Qué activos vas a comprar? ¿Vas a comprar insumos, materia prima? ¿Vas a invertirlo en valores, etcétera, ¿no? Activos de capital. Entonces tienes que hacer un estudio de en qué vas a invertir. Financiamiento, ¿de dónde sacas la plata? Inversión, ¿en qué la pones? ¿No? Y eso también tiene que ver con los estados financieros, sobre todo con el estado de situación financiera, que es el balance, ¿no? El balance general tiene dos columnas, no sé si se han dado cuenta ustedes. La columna de los pasivos y patrimonios, que es la columna del financiamiento, de dónde se saca la plata, y la columna de los activos es en dónde se pone la plata o la inversión, ¿no? Ahí está la plata. Entonces, eso prácticamente resume este punto 2, ¿no? El balance general o estado de resultados resume este punto 2. Luego, obviamente, hay que hacer una administración adecuada de los activos, ¿no? Por ejemplo, tienes que ver la rotación de tu inventario. Si tienes un dinero en caja sobrante, puedes comprar de repente algún activo financiero que te rente a corto plazo. Tienes que tratar de optimizar el uso de los activos. Y por otro lado, también los pasivos, o sea, la deuda, ¿no? Pagar menos interés, buscar el mejor costo, ¿ok? Eso es básicamente la función de financiera de la empresa y obviamente recae sobre el gerente financiero. Todo eso va a hacer al final que se maximicen los beneficios para la empresa, ¿ok? Acá nuevamente están acá, un poquito más detallados, pero al final de cuentas es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Es lo mismo. ¿Okay? Acá bueno, acá está más detallado, ¿no? Está más detallado. ¿Ok? Obtención de fondos, de dónde sacas el dinero, ¿no? En dónde lo inviertes, o si lo inviertes en activos reales, tangibles, inventario, inmuebles, o si lo inviertes en cuentas por cobrar, o documentos por cobrar, ¿no? Etcétera, ¿no?
inversiones temporales, cuando hay un excedente de dinero, ¿no? Puedes ponerlo de repente en algunos, en algunas inversiones temporales, comprar de repente algunos activos financieros y ganarte algunos puntos, o hasta dólares incluso, ¿no? Algunos hacen ese tipo de inversiones. Ves si reinviertes las utilidades o si las repartes, eso dependiendo, ¿no? ¿Qué conviene, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Castillo, yo vi que muchas empresas no repartieron utilidades, ¿no? No reinvirtieron. Entonces había utilidades y repartieron, pagaron utilidades a sus accionistas. No reinvirtieron, o sea, no abrieron plantas, no crecieron, no quisieron invertir. Eso es una política. Eso también, obviamente, lo concibe el gerente financiero junto con sus accionistas, pues, ¿no? Administración de capital de trabajo y presentación de información financiera. Esta parte acá es la que le decía que vamos a ver en la siguiente media hora. ¿Ok? La presentación e interpretación de los estados financieros. ¿Ya? Obviamente tiene que saber también algo de macroeconomía, ¿no? Manejar algunos términos. Es importante la inflación, la devaluación, tema de desempleo, crecimiento económico. Es el del día a día, de un administrador es el día a día, ¿no? Tiene que estar informado, ¿no? Para tomar buenas decisiones. Un poco también de algunos indicadores, estos son indicadores de balance de pagos, indicadores nacionales, ¿no? Deuda pública, privada. Básicamente, todo tiene una relación, pero, por ejemplo, la inflación, la devaluación es, digamos, del día a día, ¿no? ¿Ok? Entonces, también tiene que ser un poco de economía, ¿no? Para tomar buenas decisiones, estar entendido en economía. Y, por otro lado, analizar el entorno. Todos sabemos que toda empresa, hoy por la globalización, ya no es ajena a los mercados internacionales. O sea, ya tú no puedes decir, yo solamente en el Perú nada más, ¿no? Yo comercio en el Perú, no. Tú comercias en el mundo, ¿no? Y tu relación no es solamente con las empresas en el Perú, sino en general, ya compites con cualquier empresa en el mundo, porque sabes que las empresas venden por Internet, ¿no? Y así como venden, te hacen la competencia, ¿no? También tú puedes financiarte en los mercados, en los distintos mercados financieros que son internos o externos, porque ahora está abierto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué son mercados financieros? ¿No? Digamos, desde este punto de vista de la empresa. Los mercados financieros son foros, o sea, son espacios, ya no digamos espacios físicos, ya no, o sea, ya no es un lugar donde tú vas, sino son foros, lugares incluso virtuales donde tú puedes hacer transacciones, donde se reúnen proveedores y solicitantes, ¿no? En este caso de fondos financieros, dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es en general, pero más específicamente existen mercados de dinero o monetarios que son mercados de corto plazo, en donde uno puede hacer transacciones de corto plazo con valores, por ejemplo, valores negociables, ¿no? Valores negociables de corto plazo, digamos, para obtener fondos de corto plazo o para invertir fondos de corto plazo, ¿ok? Y ganar algún rendimiento, ¿ok? Y también tienes los mercados capitales, que ya son mercados donde uno se financia a largo plazo y donde también se invierte, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque se emiten gobiernos, ¿no? Y que pues lo que buscan es captar dinero de los, en general, de los inversionistas, del público en general. Pero los mercados financieros son foros, tanto de corto como de largo plazo son foros, lugares en donde se genera una transacción, ¿no? Una relación de transacción, ¿no? Puede reunir pues, a inversores con personas que buscan financiamiento, ¿no? O a gente que ahorra dinero, muchos ahorristas que de alguna manera tratan de rentar por su dinero, pero que hay un intermediario que lo que hace es, con ese dinero, coloca, ¿no? A personas que requieren de ese dinero para alguna inversión, ¿no? Entonces acá más o menos está graficado en términos generales
¿cuál es la relación? Los bancos son intermediarios, ¿ok? Saben, ¿no? El banco capta un ahorro de los ahorristas, un dinero de los ahorristas, ¿no? Los excedentes, y lo coloca a los deficitarios, o empresas que necesitan dinero, ¿no? Y obviamente gana una diferencia, un plus, ¿ok? Está regulado por el BCR, ¿no? Que el BCR le exige un encaje, ¿no? Que es un porcentaje de dinero que tiene que inmovilizar ante una situación de insolvencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tenemos los mercados de capitales, ¿no? O sea, la bolsa de valores, ¿no? La bolsa de valores, que es un espacio donde, ya directamente inversionistas y digamos, demandantes de dinero se juntan, ¿no? Para que los demandantes de dinero emiten valores, bonos, acciones, en busca de que a través de la bolsa se coloque ese dinero, ¿no? Y recauden fondos. Y por el otro lado están los inversionistas, ¿no? AFPs, otros inversionistas, ¿no? Que tienen dinero y que buscan colocar y rentar. Entonces, ellos vienen y ponen su plata, ¿no? Y eso básicamente está normado por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿ok? Entonces, son mercados, son foros en donde se lleva a cabo, digamos, la demanda y la oferta de dinero. Hasta acá, consultas, dudas. De repente alguna participación. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor? Bien, bien, hablando del sistema financiero, si bien es cierto, se conoce, bueno, como para hacer el comentario, y creo que todos lo conocemos, Ujú. la Credit Corp, ¿no? ¿Por qué quebró, no? ¿Algo falló? ¿O algo de conocimiento usted tiene que nos puede orientar respecto de ello? Y hablando del sistema financiero, quizás nos orienta un poco más el panorama, ¿no? Sí, la última parte no le escuché bien. Lo de Credit Corp, bueno, tengo alguna información, pero básicamente es por malos manejos, ¿no? O sea, tiene que haber un balance siempre entre, como lo que hablamos, activos y pasivos, ¿no? Entonces, normalmente, cuando falla, y eso se ve en el patrimonio, ¿no? Cuando hay pérdidas, cuando una empresa genera pérdidas, como una empresa financiera, como el caso de Credit Corp, en donde se ve eso es en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio. Entonces, pues para salvaguardar el dinero, los ahorristas, normalmente cuando hay ese tipo de balances, la superintendencia de bancas, seguros y AFPs, que ahora también es superintendencia de las cooperativas, interviene, ¿no? Eh, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Con otras entidades. Te desconozco, realmente simplemente un mal manejo, es un mal manejo financiero, ¿no? Ha habido pérdida de dinero, bueno, y desconozco en la magnitud, ¿no? Pero básicamente es por eso. La segunda parte no la entendí, no sé si puede volver a repetir, no llegué a entender lo que dijo al final. No, eso fue mi consulta, doctor. Disculpe, profesor. No, entonces, sí, bueno, por ese lado es bueno. Particularmente voy a informar más para poder profundizar un poco mis Sí, ideas, ¿no? ahora Respecto a esto. ahora que veamos estados financieros, vamos a tratar de, justamente ahí es donde usted va a poder dilucidar y va a poder darse cuenta. Uno se puede dar cuenta, evaluando estados financieros, cuál es la situación de una empresa. Si está sobreendeudada, ¿no? Si tiene o no solvencia, si tiene o no liquidez, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea, ¿no? Todas las empresas no son iguales, pues, ¿no? Obviamente. Usted no puede comparar un banco no sé, una distribuidora de abarrotes, ¿no? O sea, en el sentido de que la estructura de sus activos y pasivos es diferente, ¿ya? Entonces, usted puede comparar bancos con bancos y pues puede medir la magnitud
el patrimonio, su apalancamiento, etcétera, ¿no? Podemos ver si estás en Infocor, dice el señor. Bueno, el Infocor ayuda en algo, pero bueno, sí, o sea, de alguna manera es una señal de que algo está bien o mal, ¿no? Las empresas que no están cumpliendo con sus compromisos normalmente están en alerta en Infocor, ¿no? No están pagando atrasados. Sí, es una manera también de ver, pero las grandes empresas también reportan en Infocor. Sí, vamos a continuar. El tema de los impuestos también, a veces se atrasan en impuestos, no declaran de repente la AFP, esas son varias, o tienen deudas comerciales, etcétera, ¿no? Esos, digamos, podrían ser algunos de los indicios, ¿no? Pero ¿saben dónde realmente usted evalúa cuando analiza los estados financieros? Eso lo vamos a ver ahorita. Ya, bien, entonces, mercado de capitales. Ya les había adelantado, pues ahora vamos a tocarlo rápidamente. Algunos instrumentos, bonos y acciones son instrumentos financieros en los mercados capitales. ¿Okay? No quiero ahondar en esto porque nos tomaría mucho tiempo. Los bonos y las acciones, yo lo dejo para que lo lean. En el capítulo número 3 me parece que vamos a ver esto en más detalle. ¿Okay? Pero básicamente los bonos son instrumentos financieros, ¿no? O sea, son formas de financiarse. ¿Ok? Y pues esta es una forma paralela, ¿no? A veces uno necesita dinero, se va al banco y pide. Pero eso es para cantidades determinadas, limitadas, ¿no? Cuando usted necesita una mayor cantidad de dinero, o sea, los gobiernos, por ejemplo, quieren dinero, no se van a ir al banco, ¿no? O empresas grandes, como de Credit Corp, esos conglomerados, pues que son dueños incluso de bancos, no van a ir a un banco a pedir préstamo. Ellos lo que hacen es emiten acciones o emiten bonos, ¿no? Entonces ahí sí levantan grandes cantidades de dinero. Y este tipo de financiamientos son de muy largo plazo, ¿no? Los bonos, por ejemplo, se giran a 10, 20 o 30 años, ¿no? El gobierno normalmente los suele usar este tipo de modalidad para financiar su déficit fiscal, ¿no? O las empresas también, ¿no? Cuando quieren construir una planta, quieren ampliar, etcétera, también van al mercado primario, se van a la bolsa de valores y emiten bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces levantan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué quienes compran estos bonos son inversionistas? Muchos de ellos son extranjeros, ¿no? Que buscan oportunidades de inversión. Entonces tienen mucha plata, vienen y compran los bonos. Claro, hay todo un proceso, ¿no? Porque no cualquiera puede emitir bonos, ¿no? Tienes que tener, pues, ciertas consideraciones, ¿no? Ser sólido, ¿no? Estar bien en tus estados financieros, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay muchas cositas que hay que tener en cuenta. Acá tenemos unos ejemplos que todavía no lo vamos a ver, pero de lo que tratan, si ustedes pueden ir revisándolos, es básicamente de calcular la rentabilidad de los bonos. Un ratito voy a cerrar el micrófono que está abierto por ahí. Este micrófono. Acá está. Creo que el partido, ¿eh? El árbitro, el árbitro es eso. El pueblo sabe que todos somos ¿Ya no se puede hacer nada? No, ya declaró para terminar. ya. Ok, continuamos entonces. Bien, esto, como les decía, es la rentabilidad de los bonos. Es una mecánica para calcular. Ahorita no lo voy a enseñar porque no perderíamos tiempo. Esto lo vamos a ver en el capítulo de costos financieros, ¿no? Costo promedio ponderado. Pero ustedes pueden ir repasándolo, ¿ya? Pueden ir revisándolo. Vamos a volver a ver más adelante. Ahorita a lo que quiero llegar es en acciones comunes. Ahí están las definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es una acción? Etcétera. Ok, le pueden dar una leída. Cómo calcular el rendimiento de una acción común, cómo calcular el rendimiento de una acción preferente. ¿Qué cosa es una acción común? ¿Qué cosa es una acción preferente? Eso lo vamos a ver en el capítulo de costo promedio ponderado. Y hay un ejercicio. A lo que quiero llegar es acá, ¿no? Porque esto vamos a ver
el producto académico. ¿Qué son los estados financieros? A ver, ¿alguien me puede decir qué son los estados financieros? Para participar, hacer un poco más dinámica la clase, que no sea un monólogo. ¿Qué cosas son los estados financieros en una empresa de mente? Estados contables. Estados contables, estados que los hacen contadores, ¿verdad? Correcto. ¿Es para conocer la situación de cada empresa? Sirven, claro, son reportes que nos permiten conocer la situación, Del estado de la empresa. claro, el estado de una empresa, ¿no? La situación financiera, contable, ¿no? Y esto nos sirve a su vez para tomar decisiones, ¿cierto? Claro, la información sirve para tomar decisiones, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los estados financieros son reportes, ¿no? Pues todo estado financiero es un reporte, sí. Todo reporte es un estado financiero. Sí, también aplican a indicadores. Imagínese, usted le saca un reporte de ventas, ¿no? Que le piden un reporte de ventas. Presenta el reporte de ventas del mes. ¿Ese reporte de ventas es un estado financiero? No. No es un reporte financiero. Entonces, no todo reporte es un estado financiero, pero todo estado financiero sí es un reporte. ¿Ok? ¿Qué cosa es un estado financiero entonces? ¿Para qué sirven? ¿No? Los estados financieros o estados contables, ¿no? Pues son informes que se preparan, normalmente los prepara el área contable, que nos da a conocer la situación económica y financiera. Económica, ganancia; financiera es financiamiento, préstamos, cómo se financia, ¿no? Entonces, nos da a conocer ambas caras de la moneda, en este caso, ¿no? En una fecha determinada, considerando un periodo, ¿no? Y cuyo objetivo es, pues, dar una visión panorámica de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las características, en todo caso, de estos estados financieros? Tienen un orden establecido, un lenguaje contable estándar, ¿no? Dan información sobre la situación y desempeño de la empresa, ¿ok? Son utilizados para tomar decisiones, sí, esa es la idea, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Los estados financieros son un reporte financiero, pero no todos los reportes son estados financieros, ¿no? Entonces, eso es básico. Ahora, ¿cómo se componen o por qué, cómo es que se realizan estos estados financieros? Sí, tienen algunas características que es importante conocer. Primero, confiabilidad, ¿no? Que son confiables, libre de errores, ¿no? Neutrales, no tratan de favorecer a nadie, tratan de ser lo más neutrales posible, ¿no? De tal manera que puedan transmitir confianza, ¿no? Que no te lleven a sesgo o a tomar una decisión sesgada. Relevancia, porque la información que tienes, que tiene o que figura ahí, ¿no? Es información importante, ¿no? Relevante, pues, ¿no? No le da, digamos, interés a pequeñeces, a cosas que no tienen tanta importancia en la toma de decisiones, cosas que realmente perjudiquen, ¿no? La información ahí tiene que ser relevante, sistematizada, que sea comprensible, que sea fácil de entender, ¿no? Que tú leas algo y puedas entender, decir, ah, ya, acá hay tanto invertido y acá hay tanto de deuda, tanto tiene el patrimonio, etcétera, ¿no? Etcétera. Que puedas comparar año a año, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, este año incrementamos ventas con respecto al año pasado, se pueda comparar, ¿no? Que esté estructurada para comparar. Entonces, básicamente eso son las primeras características de los estados financieros, ¿ya? Algunas debilidades que tienen es que no necesariamente reflejan la realidad exacta. O sea, no creas que si abajo dice 1.000.000 de soles de utilidad, eso es lo que ganaste. Lo que pasa es que la información no es tan exacta, no es tan precisa, ¿no? Trata de aproximarse, pero no es exacto. Nos da una idea muy importante, pero no es que sea exacto, ¿no?
Pero es lo suficiente como para que justifique el trabajo. Ya se invierte tiempo, se invierte dinero, y pues obviamente esa información preparada con respecto a su costo justifica, ¿no? Ahora, no tomemos decisiones solamente mirando eso, no tenemos que tratar de ver el panorama completo. Es una buena referencia, pero no necesariamente es la única. ¿Okay? Ahora les presento a los principales estados financieros, en este caso son 4. ¿Ustedes ya los conocían? ¿Sí o no? ¿Conocían a estos estados financieros? ¿Los han visto alguna vez? Negativo, profe. Muy bien. Ok, entonces se los presento, son 4, ya los más importantes son los que vamos a ver en el curso. Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio. ¿Ya? Son los 4 estados financieros que, bueno, la empresa usa para hacer el análisis. Los más usados son los dos primeros, ¿no? Son permanentemente. ¿No? Luego viene el flujo efectivo y al final el cambio de patrimonio. Este de acá más le interesa de repente a los accionistas, ¿no? Ellos ven más esto de acá, que es su patrimonio. Pero en general, el balance, y vamos a ver más adelante, el balance general básicamente es un estado financiero que muestra 2 columnas, ¿no? La columna de los pasivos o las deudas y la columna de los recursos o las inversiones, ¿no? Ambos tienen que estar en equilibrio, o sea, la suma de ambos tiene que coincidir. Ya eso se llama partida doble. Eso lo vamos a ver ahorita en lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya, yo ahí les tengo un material. Entonces, lo que busca el balance general o estado de situación financiera, también llamado, es registrar las fuentes de financiamiento o cómo se financia la inversión, ¿no? Los recursos, en la parte derecha, y en la parte izquierda, cómo lo has financiado. A ver, nuevamente, en la parte derecha pone cómo lo has financiado, o sea, de dónde has sacado la plata, quién te la ha prestado. Y en la parte izquierda, en qué has invertido esos recursos, ¿no? ¿En qué? En activos, en cuentas por cobrar, en inventario, en máquinas, etc. ¿Cómo lo has invertido? Luego, el estado de ganancias y pérdidas lo que te da es ingresos, gastos y resultados. Entonces, vamos a decir un registro de ingresos, gastos y resultados, ¿no? Ingresos menos gastos igual utilidad, resultados. Obviamente en un detalle mucho mayor, porque los ingresos pueden provenir de ventas, pueden provenir de distintos tipos de conceptos, y los gastos también, ¿no? Gastos operativos, gastos no sé, de ventas, gastos administrativos, los mismos impuestos, que son también gastos financieros por préstamos, etc. Detallado. En el estado de flujo efectivo, básicamente ve lo que es el movimiento efectivo, dinero, entradas y salidas de dinero. Entradas, ¿por qué conceptos? Ventas, o de repente algún otro tipo de ingreso. Y salidas, pago proveedores, acreedores, gastos operativos, ¿no? Del negocio, gastos financieros, o de salidas financieras que son pagos de deudas o inversiones, ¿no? Que de repente por ahí también hay salidas de dinero por concepto de inversión. Solo ingresos y salidas de efectivo, ¿ya? Que es muy diferente, porque acá no necesariamente hay ingresos y salidas. Tú puedes vender algo, pero como no lo cobras, lo vendes al contado o al crédito, no te ingresa dinero, ¿no? No te ingresa, entonces no estaría en el flujo efectivo, al menos en ese periodo, porque en el flujo efectivo solamente pones aquello que ingresa, que tú ves que ingresa con efectivo. Entonces tú puedes hacer una venta, la registras en el estado de pérdidas y ganancias, la registras porque tienes que ponerla, pero si te pagaron al crédito, no lo vas a ver acá, en este flujo, porque no está entrando dinero. Acá sí la ves, pero acá no, ¿ya? Eso igual lo vamos a ir explicando. Pero ahorita es importante que conozcan estos dos de acá, que es con lo que vamos a trabajar en el producto académico. ¿Ya? Y el último, pues simplemente es el que le interesa a los accionistas, ¿no? ¿Cuánto incrementó o se redujo mi patrimonio, ¿no? Entonces ahí se acumula, capitalizas o distribuyes, ¿no? Entonces, es una suma con sumas y restas. Bien.
Entonces, vamos a pasar a ver la segunda parte, que es la que a mí también me interesa, porque no me lleva nada más, para que puedan hacer su producto académico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a entrar a Google. ¿Hasta acá alguna pregunta, caballeros jóvenes? De repente alguna duda. Por si acaso, yo les he dejado un link del curso, ¿no? Ahí en ese link del curso, lo va a llevar al Drive de Google, donde tenemos nosotros ahí el material. ¿Okay? Ahí les he puesto material, no sé si se dan la molestia de entrar en este momento para que vean qué material hay. ¿Ya? Tenemos algún material interesante, como por ejemplo, están los principios de contabilidad generalmente aceptados. Yo lo he sacado de internet. ¿Ok? Eso también le va a ayudar un poquito a poder elaborar su trabajo, producto académico. Déjenme, a ver, por acá está. Esto lo acabo de abrir. Quiero mostrarles el... ¿Dónde está? Nuevamente lo veo, acá está. Ya, voy a ponerlo en pantalla. Okay. Acá es. Ya, este documento que está en pantalla ahorita se llama Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Ya, esto lo encuentran en cualquier lugar. O sea, ustedes ponen Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y lo encuentran en internet. Porque es público. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se los pongo? Porque en realidad hay cositas acá muy interesantes. Les sugeriría que lo lean, ¿ya? Porque son todas las consideraciones que se toman en cuenta para elaborar los estados financieros, ¿no? Ustedes que van a hacer estados financieros, claro, no van a usar todo, pero sí, por ejemplo, es importante acá que sepan, a ver, les voy a mostrar, por ejemplo, el caso de de acá, por ejemplo, ¿no? Este que dice acá, activo es igual a pasivo más capital. Eso se tiene que cumplir en su estado financiero. La columna de los activos debe ser igual a la columna del pasivo más capital. Entonces, eso es, por ejemplo, un principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿no? Hay otros, como por ejemplo, el de la moneda, ¿no? Usted tiene que usar las mismas monedas, usa soles, siempre, ¿no? Y hay varias, ¿no? Cómo se registran los activos al costo, ¿no? Entonces sería bueno que le den una leída para que un poco entiendan también lo que van a hacer. Validación al costo, ¿no? Ahí está. ¿No? Incluso hay ejemplos, le comentan un poco cómo se consideran cada uno de estos principios: objetividad, devengados, realización, etcétera, ¿no? Prudencia. Una leída, ¿ya? De repente no van a utilizar todo, pero sí es importante que tengan una idea. ¿Ok? Ahí está en el Drive de Google. Otra cosa que también les he puesto y que los va a ayudar a elaborar su producto académico 1, en este caso les he puesto ahí unos libros y unos apuntes. Por ejemplo, este de acá, que lo voy a abrir ahorita. Aquí está. Sí, lo ven, ¿verdad? Sí lo ven. Está también ahí, AF1 se llama, ¿ya? Análisis financiero. Entonces, acá ustedes van a poder ver cuáles son, digamos, los principales índices o razones financieras y también algunas maneras de analizar, ¿ya? Miren, acá están los principales índices o razones financieras. Entonces, vertical, horizontal son formas de análisis. Eso también es importante cuando se analiza la situación de una empresa. Por ejemplo, acá tienes un estado de resultados. Acá tienes un análisis vertical, ¿no? Luego tienes el análisis horizontal.
en un estado de situación financiera o balance general, ¿no? Y más abajo tienes, por ejemplo, las medidas o las razones de liquidez, ¿no? Razón circulante, prueba ácida, razón de solvencia, deuda capital, multiplicador. Tienes ahí todas las razones necesarias que te pueden pedir para... No, o sea, las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para que nos aplique directamente con los valores. Ahí están todas las formulitas. ¿Ok? Eso también está ahí. Es una ayuda. ¿Ok? Profesor, Pero una lo que más... consulta. Sí, adelante, señorita. ¿Dónde ha compartido todos esos documentos? Está en el foro de novedades y consultas. Ahí dice el link del Drive y link del chat de Hangout, en el foro de novedades y consultas. Ok, ingeniero, gracias. También están ahí las presentaciones. Bueno, las presentaciones están en videoclases, ¿no? Bien, vamos a abrir entonces la semana 2. Por favor, lo que les decía, por toda la información, toda la comunicación, yo siempre se las voy a poner en el foro de novedades y consultas. Lean su foro siempre antes de clase, ¿no? Una semana antes o después de que, o antes de que empiecen las clases, siempre den una leída para ver qué cosa es lo que hay. Es importante. Ahí les voy a siempre estar dejando lecturas, indicaciones, para que vengan preparados a clase. Bien, vamos a poner entonces la segunda parte de nuestro PPT, que nos va a ayudar para la elaboración del producto académico número 1. A ver. Esta modalidad, pues el tiempo es tirano, ¿no? Entonces nos gana. Bien, jóvenes, a ver, vamos a pasar a esta parte. Ya hemos visto el tema de la resultado de aprendizaje, lo comenté al inicio de del curso, también de la unidad. Acá un poco quiero ver lo que son los estados financieros, ¿no? Lo que inicié hace un momento. Ya saben ustedes que son 4 los estados financieros. Acá en esta parte vamos a hacer lo que es análisis de estados financieros y análisis de ratios. ¿Ya? Bien, ya les comentaba qué cosa es el balance general. Acá tienen un más detalle de la definición, cómo está compuesto un balance general, ¿no? Ahí claramente en la imagen dice activos, pasivo y capital, y patrimonio, perdón, ¿no? ¿Ok? Las características del estado financiero, el balance general es un estado financiero, es como una foto, ¿no? Usted hace un corte, normalmente siempre es al término de un periodo, 31 de diciembre del 2022, por ejemplo. Hasta ese momento es como una foto, cómo están las cosas, ¿no? Cuánto de inventario tienes, cuántas cuentas por cobrar, cuánto de deuda, etcétera, ¿no? Entonces, el balance normalmente es hasta una fecha determinada, ¿no? Al 31 de diciembre del 2022, ¿ok? Es a una fecha determinada, es un corte, ¿ya? Es como una fotito instantánea, ¿ya? De cómo se encuentran, digamos, las diferentes cuentas, ¿no? Que son básicamente 3, activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Eso de acá, pues, está detallado en la definición, en los conceptos que se están viendo acá. ¿Ok? A una fecha, a una fecha determinada, ¿no? Muestra la acumulación histórica, ¿no? De todas las transacciones que se han hecho en la empresa, ¿no? Saldos monetarios, todo es en dinero, ¿ok? Y se cumple justamente el principio de la partida doble que les mostré en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Activo igual a pasivo más patrimonio, ¿no? ¿Qué cosas son activos? Acá están todos los activos, ¿no? Bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Máquinas, mercadería, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Se ordenan de forma, según liquidez decreciente, perdón. O sea, primero, arriba va el que tiene la liquidez mayor, o sea, el dinero, ¿no? Después después del dinero vienen las cuentas, los bancos, ¿no? Dinero en efectivo, después vienen los bancos, después vienen las cuentas por cobrar, ¿no? Después vienen, no sé, las inversiones de corto plazo, después vienen los inventarios, después vienen los gastos diferidos, etc. O sea,
Primero va aquello que es más líquido, y después aquello que se puede convertir más fácilmente en líquido, ¿no? Tú tienes una cuenta por cobrar, sabes que si vas a cobrar, te la van a pagar, ¿no? Por eso que está más abajito de caja bancos. Pero si tú tienes mercadería, de repente vas a demorar un poco en hacerla líquida, ¿no? Entonces va mucho más abajo. Eso es lo que significa con orden según liquidez decreciente. Arriba lo que es más líquido, abajo lo que es menos líquido. Por eso que usted abajo ve las máquinas, ¿no? Los inmuebles en la parte de abajo ya. Porque eso no se puede hacer tan líquido, pues, ¿no? O sea, no vas a ponerte a vender la planta de la empresa, ¿no? Pues, ya sería en el caso de que la empresa quiere y ahí recién. Entonces así es. En los pasivos ocurre lo contrario, ¿ya? Los pasivos son obligaciones, pagos, ¿no? Contra terceros, acreedores, no propietarios. Ojo, no propietarios, o sea, no accionistas, son aquellos que te prestan plata, ¿no? Y acá se ordena en exigibilidad. Primero va aquello que es más exigible, ¿no? Lo más exigible, por ejemplo, son los sobregiros bancarios, que son carísimos. Entonces, lo primero que tienes que pagar es el sobregiro. Págalo una vez, ¿no? Después vienen las cuentas por cobrar, las deudas a corto plazo como los bancos, de repente por ahí impuestos por pagar, etcétera, ¿no? Se ordena en forma decreciente a la exigibilidad. Y, por ejemplo, abajo, más abajito, tú vas a encontrar deudas a largo plazo. Claro, como son a largo plazo, no te van a exigir, pues, porque no son exigibles. No te están presionando para que pagues ya, porque son de largo plazo. ¿Ok? Y finalmente viene el patrimonio. El patrimonio sí es la cuenta que engloba la cuenta básicamente de los accionistas, ¿no? Por ejemplo, obligaciones de pago con los dueños, ¿no? Socios fundadores, acciones que representan los derechos, ¿no? Capital social, utilidades retenidas, etcétera, ¿no? O sea, ahí están las cuentas que tienen que ver con el dinero de los accionistas. Pero también es deuda, porque finalmente es una deuda, ¿no? Es una deuda de la empresa para con ellos. Por eso que también está en la columna de la izquierda, de la derecha, ¿no? Obligaciones. Hay obligaciones con terceros y obligaciones con accionistas, que es el patrimonio. Bien, acá ya tiene la estructura del balance, ¿no? Ahí está. Ahí están las cuentas, miren, ¿no? El activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Ahí está la flechita de más líquido a menos líquido, de más exigible a menos exigible. ¿Ya? Y ahí están los conceptos incluso, ¿no? Caja y bancos, valores negociables, cuentas por cobrar, filiales, licencias. ¿No? Profesor, no encontré una cuenta. Usted menciona una cuenta, no la he encontrado. Bueno, busque usted en otros libros. Hay libros que están en la unidad 1 también, busque ahí. O por último, busque en internet, ¿no? O sea, ya, pero casi siempre las cuentas son las mismas. ¿Ok? La idea es que usted haga o cuadre su balance, ¿no? Con la cantidad está en el producto académico está en desorden, pues. Tiene que seleccionar, ya estas son del estado de resultados, estas son del balance general. Ya acá tengo la del balance, ya. Es como armar un rompecabezas, ¿no? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? Poner las cuentas con sus respectivos valores y al final la suma te debería de cuadrar. ¿Ok? Te debería de cuadrar. ¿Ya? Y guíate por esto de acá. Activos igual a pasivos más patrimonio. Entonces, como la suma del activo es igual al pasivo más patrimonio, ¿no? Entonces, esto al final, la suma total de activos debe ser igual a la suma de pasivos. Te tiene que cuadrar. Si no te cuadra, está mal. Algo estás haciendo mal, estás poniendo cuentas en donde no debes. Mayormente, ¿sabe cuándo es que no coincide? Cuando ustedes ponen cuentas del estado de resultados, las ponen en el estado de balance, ¿no? Entonces, ahí es cuando se descuadra todo, ¿no? Y no te cuadra. Entonces, lo primero que es identificar cuáles cuentas pertenecen al balance y cuáles cuentas pertenecen al estado de resultados. Ya con eso prácticamente tienes la mitad del ejercicio hecho. Lo otro es ordenar de acuerdo a si es activo o pasivo y en orden a su exigibilidad. Porque incluso te puede cuadrar si es que tú simplemente ya determinaste si era pasivo o activo y no le pones el orden de exigibilidad, porque te cuadra, sí te cuadra. Pero claro, estaría de repente, no estaría bien cuadrado, o sea, no estaría correcto porque no estás ordenándolo de acuerdo a este criterio.
¿ya? Pero te puede cuadrar. Estado de resultados. También ya les comenté. El estado de resultados te muestra, digamos, en un periodo de tiempo, ¿ok? En un periodo de tiempo, es un informe financiero que muestra un periodo de tiempo el movimiento de la empresa, ¿no? Ingresos y gastos. Ejemplo, del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. En ese lapso de tiempo se evalúan los ingresos y gastos y los resultados, ¿no? Qué diferente es con el estado de situación financiera o el balance, ¿no? Y solamente es a una fecha determinada. No, en este caso, este de acá es en un periodo determinado. Ingresos, gastos y resultados, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿ven? EGP está en ganancias y pérdidas en un periodo determinado. Y tiene un inicio y tiene un fin. En cambio, el balance solamente tiene un fin nada más. Fin. Balance hasta esta fecha, balance hasta esta fecha, balance hasta... Solamente tiene fin. En cambio, el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados tiene un inicio y un fin. ¿Ok? Y pues las cuentas principales están acá. Ventas netas, otros ingresos operacionales, ¿no? Total de ingresos brutos, costo de ventas, ¿no? Ingresos brutos menos costo de ventas, utilidad bruta. Después vienen los gastos operacionales, los gastos administrativos, los gastos de ventas, que también tienes que identificar, ¿no? Le restas a la utilidad bruta los gastos, estos tres gastos, y tienes la utilidad operativa, o sea, la utilidad luego de la operación. De ahí tienes otros ingresos, ingresos financieros, gastos financieros, otros ingresos, otros gastos, resultado antes de participaciones. ¿Ok? Aplicas los impuestos, aplicas el impuesto a la renta, participaciones, ¿ok? Y tienes resultados antes de partidas extraordinarias. Ingresos extraordinarios, gastos extraordinarios, utilidad o pérdida antes del ejercicio. Aplica los dividendos y tendrías utilidad después de dividendos. ¿Ok? Entonces, eso también es un formato que pueden usar. ¿Ok? Si no tienen también otro ahí en el libro, ahí en el libro también formatos, donde se pueden guiar más o menos cuáles son las principales cuentas, pero acá están resumidas las principales. Ahí están los órdenes. ¿Ya? Acá, por ejemplo, le pongo un ejemplito rápido, ¿no? La empresa Cobija del Tigre de Bengala vendió 100.000 soles con un 5% de descuento de ventas. Ve, adicionalmente a ello, se presentó los siguientes gastos: mano de obra, materia prima, gastos administrativos, gastos de ventas, impuestos, ¿no? Elabore el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Para eso que necesitas las ventas, necesitas solamente identificar cada uno de esos conceptos. No, no van a estar todos de repente, pero con los que tengas ya puedes hacerlo, ¿no? Y aquí lo hace, pues, ¿no? Ventas, ahí está, ventas, 100.000, ¿no? Un descuento de ventas 5%, este es el descuento. Ventas netas, ¿no? Y la venta neta es la venta bruta menos su descuento, ¿no? Con la mano de obra y la materia prima, tú lo que haces es calculas el costo, pues, costo de la venta. Ventas netas menos coste de ventas te da utilidad bruta. Y luego le restas los gastos administrativos y de ventas para que te dé la utilidad operativa, ¿no? ¿Ok? Utilidad operativa o antes de impuestos. Aplica los impuestos, ya tienes la utilidad neta, ¿no? ¿Ok? Entonces así es como tú puedes elaborar tu estado de resultados. Ya, esto debe ser del 1 al 31 de diciembre de 2018, ¿no? No hace tiempo. ¿Ok? Profesor, disculpe una consulta. Sí, dígame, adelante. ¿Puede tocar algún punto sobre el producto académico, pero verificando el producto académico? Sí, vamos a hacerlo. Tenemos todavía 5 minutos, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos de frente ahí. ¿Ya? Miren, solamente para terminar, hay 4 tipos de ratios, ¿ya? Hay 2 de situación financiera y hay 2 de situación económica. Los de situación financiera son la liquidez y el endeudamiento, ¿ok? Y los de situación económica son de utilidad y de rentabilidad. Todos estos, en detalle, están en el material que he dado, ¿no? Y si no, también creo que está más adelante. Ok, a ver, vamos a ver acá.
comparación, ¿no? Eso no se va a tomar. Total, entonces, por ejemplo, tiene más cuentas, ojo, miren. Tienen algunas cuentas también que pueden guiarse. Los ratios que les mostré en su momento. Liquidez, hay liquidez general, prueba ácida, prueba defensiva y capital de trabajo. Ahí están las fórmulas, nuevamente, ¿no? Endeudamiento y solvencia, ahí están también los indicadores, ¿no? También, para que los calculen. Los de rentabilidad también están ahí. Lo de gestión, ¿no? Listo. O sea, tienen el material. Lo digo que nada más creo que en el producto académico, vamos a entrar ahorita al producto académico, les habla de los ratios desde el punto de vista de lo de situación financiera y lo de situación económica. Entonces, obviamente, cuando te dicen situación financiera, tú dices, liquidez y endeudamiento. Te vas a tu tablita de fórmulas y dices, ¿cuáles son los de liquidez? Son estos de acá, son 4 o 5. ¿Cuáles son los de endeudamiento? También son 4 o 5. Allá ya tengo lo de situación financiera, ¿no? Y lo mismo hacer con lo de situación económica, ¿ya? Vamos a entrar al producto académico, que lo tengo por acá. A ver. A ver, ahí están las indicaciones. Dice que se desarrolla en hoja Excel. Ok. También dice, si es que hay similitud o igualdad, se anulan. Ahí están dando una bibliografía, hasta 2 bibliografías como para consultas. De acá yo recomendaría la segunda, porque la primera me parece que no ha... La primera se las he dado yo, justamente es la que está ahí en el Drive de Google, está acá. Y la segunda sí está en el aula virtual. También la pueden usar como consulta, si necesitan, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que te están diciendo, ¿no? Que vas a analizar los ratios de una empresa, ¿no? Usted es gerente de finanzas de la empresa Lumberstar, cuyo objetivo es de negocio de fabricar, distribuir y comercializar útiles escolares de oficina. Y de oficina, usted como responsable del área tiene el encargo de revisar la siguiente información. Al 2 de enero del 2000. En realidad, el 1 de enero no se produce nada porque es feriado, ¿no? Esto es como si fuera al 31 de diciembre del 2020, ¿no? La misma que mostrar los saldos de las cuentas del balance y estado de resultados en soles. Entonces, ahí están todas las cuentas, mira, efectivo, sobregiros, pagaré, capital emitido, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, deudas a largo plazo, ventas, costo de mercadería vendida, gastos pagos por adelantado. Te das cuenta que está todo mezclado, ¿no? Las cuentas están mezcladas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es separarlas. ¿Cuáles son estado de resultados y cuáles son balance general? ¿No? ¿Cuáles son estado de ganancias y pérdidas? ¿Cuál es balance general? ¿Ya? Las separas y una vez que las tienes separadas, empiezas a ordenarlas, ¿no? De acuerdo a tu formato, ¿no? En el caso del balance general, ¿no? De acuerdo a tu partida doble. A un lado activos, a otro lado pasivos, a otro lado patrimonio. Sumas, tienes que cuadrar. Igual, todo lo que es estado de resultados, ventas, coste de ventas, gasto de ventas, gasto administrativo, ¿no? Otros ingresos, otros gastos, impuestos, guiándote tu formatito, ¿no? O sea, eso es lo que tienes que hacer. Primera parte es ordenar y elaborar los estados financieros. O sea, no tienes que inventar nada, simplemente tienes que ordenarlo y cuadrarlo. Nada más. ¿Ok? Eso es en la primera parte. Estructurar el estado de situación financiera y estructurar el estado de resultados. ¿Ya? Y una vez que tienes eso, vas a elaborar los indicadores que nos muestran la situación financiera en la parte C y en la parte D la situación económica. ¿Cuáles son los indicadores que muestran la situación financiera? Liquidez y solvencia.
¿no? Más o menos son 3 o 4 ratios por cada uno. ¿Y cuáles son los que nos muestran la situación económica? La utilidad y la gestión, ¿no? Que también hay, son más o menos un poco más de 4 en cada caso. Acá, por ahí, bueno, dice 4 puntos, bueno, ya eso creo que es. Eso es en realidad, y acá está la rúbrica, ¿no? La rúbrica lo que busca es un poco guiar qué es lo que se está considerando como puntaje completo o incompleto. Bien, ese es en realidad acá hay un párrafo que dice, tomar en consideración que las cuentas del estado de resultados corresponden al cierre del periodo tributario de 2020, ¿no? O sea, 31 de diciembre del 2020. Y que la tasa de impuesto a la renta es 28%. O sea, hay un punto en el estado de resultados donde tienes que sacar la utilidad, ¿no? Y pagar, y calcular el impuesto a la renta, ¿no? Que es el 28% de la utilidad antes de impuesto a la renta. Eso de ahí lo calculas con ese porcentaje. Y también tienes que calcular el porcentaje o la participación de trabajadores, que es el 10%, ¿no? Y la reserva legal. Eso está en formato. Simplemente es ubicar en qué punto vas a hacer ese cálculo y ponerlo. Nada más. ¿No? Ya después haces tu resta y listo. Calculas la utilidad luego de participaciones y reserva legal. Así de jóvenes. Eso es el... Por una consulta. O sea, primero tenemos que armar el balance general. Lo primero, identifique cuáles son las cuentas del balance general y cuáles son las cuentas del estado de resultados. Identifíquelas. Ahí mismo, si gusta con lapicero. Este de acá es del balance general, este de acá es del estado. Identifíquelas. Una vez que las has identificado, sepáralas, ¿no? Sepáralas. Y construye tu balance general por un lado y tu estado de resultados por otro lado. Construyelos. Obviamente ya lo vas haciendo en Excel, ¿no? Una vez que ya los cuadrados, lo has construido, ya está todo, recién empiezas a calcular tus ratios, ¿no? Todo en tu Excel, todo en tu Excel. Con las formulitas que tienes ahí, ¿no? Vas jalando cada valor y vas construyendo tu ratio. Por ejemplo, ¿no? Activo, liquidez general, activo corriente de pasivo corriente. Bueno, ya sabes que tienes que haber sumado activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Y los jalas, los divides. ¿No? Y así, vas construyendo todo, cada uno de los ratios. ¿Sí? ¿Consultas? Profe, una consulta ahí. ¿Hay algún ejercicio algo similar al producto académico para poder repasar? Similar, no, todo está bueno, en los libros, pues. Revise, en los libros hay estado de resultados, hay hay balanza general. Ahí puede ver, agarra un ejemplo de esos y vea, en realidad es guiarse digamos, de la estructura y ir llenando, es como armar un rompecabezas, ¿no? De tal manera que puedas al final cuadrar. No, acá no hay nada, o sea, solamente es identificar las cuentas de uno y otro, y una vez que ya tienen las cuentas, estructurar de acuerdo ¿no? a la estructura de un estado de resultado o un balance, y colocar las cuentas, ¿no? Ya se cuadran nada más, ¿no? Cuadrar. Pero obviamente hay que leer un poquito la parte, sobre todo la parte última, pero el cálculo del impuesto, ¿no? Impuesto, participación y reserva legal. Esa es la única parte de repente que es al final que tienen que de repente ver cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero, ¿no? Es lo único, porque el resto es colocar nada más, colocar y restando. Guíese los ejemplos del libro, pues, ¿no? Pero hágalo en un Excel, pues, ¿no? En un Excel, ponga sus cuentas. Profesor, disculpe, Sí, adelante. en los datos, nomás, profesor, como dice mi compañero, pero del libro nomás entonces nos vamos a guiar para no tener ningún error, para clasificar, ¿no? ¿Cuál es cuál?
Del libro o también de las diapositivas que le he dado. Ahí en las diapositivas también están las cuentas. Ahí revíselas porque ahí están, hay varios balances, hay varios estos resultados y ahí están las cuentas, ¿no? Entonces, siempre tienen el mismo orden, siempre tienen la misma posición. O sea, no es que vaya a variar. O sea, claro, en algunos no están todas las cuentas porque obviamente no hay todas las cuentas en todos, pero en otros sí. Entonces usted puede decir, ah, ya, entonces esta cuenta corresponde a este estado financiero, ¿no? Por ejemplo, otros egresos es una cuenta que pertenece al estado de resultados, ¿no? Al estado de CIPERLI, ¿no? O otros ingresos. Entonces usted tiene que decir, ah, ya, esta acá pertenece a esta cuenta y esta justo va debajo de gastos de venta, por decirlo, o debajo de utilidad operacional. Pero todo Ingeniero, eso está ahí, todo eso está ahí. ingeniero, disculpe, Rolling le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ingeniero, asumo yo a que el resultado o el producto académico va a quedar más o menos como la lámina 10 de la diapositiva número 2 que nos ha dado o que está dentro de la plataforma. Asimismo, la diapositiva número 12. O sea, con ello podemos nosotros calcular, o sea, el resultado que nos está pidiendo es similar a estas diapositivas, ¿verdad? Claro, y ese por ahí también, ahí están. Sí. O sea, usted tiene que revisar el material que yo estoy dando, de todas maneras. O sea, revise el material, revise el libro, o sea, y con todo ello usted puede hacer pues un trabajo completo. Hay varios ejemplos, incluso de formatos o de estructuras de estados financieros en las diapositivas. Sí, justamente estaba revisando la diapositiva en la lámina 10 del día 2 o de la sesión 2. Ahí veo yo, un momento, a ver. Ahí se puede ver los estados financieros y el análisis de las preguntas C o D, podríamos tomarlo en todo caso, de la lámina 22, por ejemplo, que hay un buen ejemplo. Claro, ahí dice empresa Los Trones, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí está, mire, ahí está justamente, ahí se la voy a poner. Gracias. Ahí está. Se la voy a poner un ratito. O sea, prácticamente ahí está la resolución, en otras palabras. Mire, este ejemplo, por ejemplo, ahí está, ve, dice, después de utilidad antes de impuestos, pone impuestos a la renta 28%, ¿no? El 28% de 42.370 y tal. Lo resta y tienes utilidad neta. Después vienes reserva legal 10%, ¿no? Y antes, acá en esta parte está participación de utilidades de trabajadores, ¿no? O sea, ahí están los datos prácticamente. Obviamente son otros valores, ¿no? Pero con esto puedes construir tu resultado, ¿no? Entonces, esta qué lámina será, pero ahí está en la número 2 que les he dado. O sea, este es un ejemplo. Pueden incluso ver el ejemplo antes de, o sea, tratar de resolverlo, ¿no? De repente. ¿No? Porque ahí igual te están dando cuentas, te dan, claro, acá te dan más datos, ¿no? Prácticamente. Lo que Se mostraba construye. corresponde a la lámina 36. Ya, pero este es un ejemplo resuelto, ¿no? Sí, con eso Y al podemos dar. costado O sea, está el producto final debe quedar como eso, ¿verdad? claro, tiene que quedar esto. Esto de acá, ¿qué cosa es? Esto de acá, por ejemplo, es también acá te dan ejemplo de estado de situación financiera. Ingeniero, ¿podría ir a la lámina 10, por favor, y confirmarnos que la primera pregunta o la primera interrogante, a ver un momento, dentro de la actividad nos da el numeral A, ahí dice estructurar y elaborar el estado de la situación financiera. Lámina 10 del número 2. Sí, uno menos, ahí. Debe quedar así Ya. como el siguiente. ¿Cómo Como esa, está? ¿ve? Como esta debe quedar Claro. o sea, la pregunta A y la pregunta B. Sí, la pregunta A debe quedar como esto. Y la pregunta B, pues debería quedar como, perdón, como esto. Y claro, la pregunta B como esto, ¿no?
Pero si se dan cuenta, acá no se ve tan claro el tema de la 10% de participación en utilidades, de participación, perdón, de reserva legal, ¿no? Eso se ve en el ejemplo de la 36, si se da cuenta, Claro, ¿no? obviamente ahí adentro la pregunta C y D. Ujú, claro. Ahí usa esos datos Ok, doctor, gracias. para... Ahora, sí, pues, cuando usted lleve o resuelva en la pregunta 6D, le piden situación financiera. Ya sé que situación financiera es liquidez y endeudamiento, solvencia, ¿no? La parte C. Entonces, en la parte C yo voy a poner los ratios de liquidez, ¿no? Prueba ácida, liquidez general, etcétera, ¿no? Y en la parte de endeudamiento voy a poner, pues, los ratios de endeudamiento, solvencia. Y eso pertenece a la situación financiera, que es la parte C de el producto académico. Y la parte D me piden los ratios de situación económica, de utilidad y de rentabilidad, que están adelante, ¿no? Más adelante, pues. Está todo acá, solamente es cuestión de buscarlo, ¿no? Profe, consulta. Dígame. ¿Qué es parte corriente? La parte corriente es normalmente activos o pasivos que se vencen en el plazo de un año, 12 cuotas, o sea, dentro del año, ¿no? Lo corriente es dentro del año. Entonces, normalmente es aquello que se mueve más rápido, que tiene más rotación. Por ejemplo, la mercadería, la cuenta por cobrar, los inventarios, todo eso tiene más rotación. No son activos que tienen rotación. Y la parte no corriente es la que no tiene tanta rotación, o sea, máquinas, equipos, inmuebles. Se da cuenta, eso no suele tener tanta rotación o convertirse en líquido rápidamente. Entonces, más o menos de esa manera se trata de diferenciar corriente y no corriente. Lo mismo en los pasivos, ¿no? Compromisos, obligaciones que vencen en el corto plazo, no más de un año, corriente, pasivo corriente. Ok, gracias, profe. Y entonces, ahí están las fórmulas, o sea, haga su formulario, ¿no? Están las fórmulas. Acá, por ejemplo, en rentabilidad, que es situación económica, tiene utilidad bruta, utilidad operativa entre ventas. O sea, primero tiene obviamente que tener toda esta información para luego ir jalando, ¿no? Y calculando. Entonces, digamos, hoy estamos 24, hasta el 3, tiene todavía una semana y prácticamente son 2 días, ¿no? Son 7 más 2, 9, y el 3, 10 días. Si por ahora no le alcanza tiempo hasta el 3, pues tiene hasta el día 6. Otro día más. 7, 8, 9, 10, más 3, 13 días. Bueno, 10 días tiene, ¿no? Para hacer su trabajo. Puede ir avanzando un poco cada día, ¿no? Entonces así sería. Profe, en el desarrollo del producto académico, ¿no? Ya no colocaremos ningún informe, análisis, nada, ¿no? O carátula. Solamente el desarrollo. Claro, o sea, ponga sus datos, si no, no va a saber de quién trata, pues, ¿no? No hay necesidad de hacer una carátula bonita, no, no. O sea, ponga su información, su nombre, ¿no? O sea, no pierda tiempo en cosas que eso se refiere. Ese tiempo dedíquelo a avanzar el trabajo, ¿no? Con que yo vea su nombre y sepa de quién es el trabajo, para mí es suficiente, ¿no? O sea, incluso hay carátulas hechas, o sea, no hay necesidad de pega una y pone su nombre y listo, ¿no? Eso no creo que le quite mucho tiempo. Lo principal es que avance con elaborar los estados financieros y los ratios. Pero por favor, como le digo, no se les vaya a ocurrir copiar de otros alumnos, ni compartir, porque ya saben que eso sí le está monitoreando, ¿no? Entonces, para evitar anular, ¿no?
háganlo ustedes, aunque se equivoquen, de repente no les cuadra, pero háganlo ustedes. Es peor es mejor equivocarse a que copiarse, porque si te equivocas, lo peor que puede salir es que de repente saques una nota baja, pero no vas a jalar, ¿no? Porque se nota que estás intentando hacerlo, entonces yo al menos trato de valorar el trabajo, el esfuerzo. Que no te cuadró, bueno, no te cuadró, pero lo hiciste, te esforzaste, ¿no? Intentaste explicar, ¿no? Ya, pues, estás aprendiendo, pero quieres demostrar que sabes y realmente no lo estás haciendo, o sea, estás copiando solamente por aprobar el curso, pero en realidad, pues, fácil darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí, tomen en consideración eso, ya, háganlo ustedes mismos. Y no hay dos trabajos iguales, ¿ah? No puede haber dos trabajos iguales. Los trabajos son tan diferentes como las personas. No hay dos personas iguales. Dos personas no piensan igual. Hasta para redactar y hacer tu análisis, ¿no? Tú tienes tus propias ideas y expresas tus ideas de una manera diferente, ¿no? ¿Ok? Consultas, si no, ya para ir terminando la clase. Profe, buenas noches. Una consulta. Entiendo que el trabajo se va a presentar en archivo Excel, ¿verdad? Excel, solo Excel. No Word, no PDF. Ya, y los datos del alumno se va a colocar ahí, como una carátula, así, en Excel. Sí, sí, sí. Pues en una pestaña pones tus datos. Como le digo, o sea, si no me haces una carátula, yo no te voy a bajar notas. Yo solamente quiero leer el nombre, a quién le pertenece ese archivo, o en todo caso, de acuerdo con la indicación, ponerle nombre al archivo, ¿no? Producto académico, Ok. guión, no sé, pues el señor Jaime Díaz, o Díaz Jaime, ¿no? Ya está, Ok. ya con eso lo identifico, ¿no? Está bien, profesor. Claro. Cuando sea colaborativo, ahí sí tiene que ir, obviamente, digamos, un cuadro donde están los alumnos que han participado. Hay que saber de qué. Pero como es individual, usted basta que en el archivo le ponga su nombre. Producto académico, apellido, nombre. Ya está. Y lo sube. Ya con eso ya sé a quién le corresponde. Sí, no hay problema. O sea, es más, no hay necesidad que vuelvan a pegar el problema. Ni las preguntas. Después se me ponen las preguntas. Yo ya sé cuáles son las preguntas. Yo lo que quiero son las respuestas. O sea, que me ponga el desarrollo, ¿no? Entonces ya no haga eso. Simplemente vaya de frente a desarrollar, ¿no? Porque eso le va a quitar bastante tiempo, ¿no? Entonces, no pierda tiempo pegando preguntas. Si ya tenemos la pregunta, ya sabemos cuáles son las preguntas, ¿no? Ponga el desarrollo de frente. Bien, consultas. Pueden, si gustan, tienen el chat de Hangout y justamente para eso es que lo he puesto. Van avanzando y tienen dudas y ya no puedes, te plantaste, no sabes todo. Y escribe, profesor, mira, tengo esta duda, he llegado hasta acá, pero mire que no me cuadra. Puedo mostrarle, me puedes mostrar, te puedo decir, neta, se equivocaba acá, ¿no? Sí, también vale, ¿no? O sea, te puedo ayudar, ¿no? Si eso te destraba, claro, no hay problema. Yo voy contestando a medida que me van escribiendo. Sí, me pueden consultar, no hay problema. Sí, pero háganlo, pues, o sea, háganlo para que surjan las dudas y ya cuando tienen varias dudas ya no pueden avanzar más o ya terminaste pero no te cuadró, ahí me consultan. Sí, bueno, si me escriben al chat de Hangout, de repente puedo, en un lapso de 10 o 15 minutos, dependiendo, porque yo también trabajo en el día, ¿no? A veces estoy muy ocupado y me tomo un tiempo, pero nada, me dejan el mensaje y yo les contesto y ya ustedes. En las noches sí estoy en clase, bueno, por ahí que les puedo contestar más rápido, porque estoy en mi casa. Y sí, ahí sí contesto más rápido porque estoy con la computadora, ¿no? En la noche. En el día estoy en el trabajo, entonces de repente me demoro más. Bien, jóvenes, voy a ir parando la grabación ya para terminar la clase. No nos podemos pasar mucho tiempo tampoco, porque si no, ya no va a valer
Ingeniero, muchas gracias por todo. Buenas noches. Ok, muy bien. Ya saben que me pueden consultar, no hay problema.